para las personas que están dentro del ámbito del sector social. Nosotros desde la Fundación FOESA hemos venido viendo la evolución de lo que ha pasado en nuestro país en los últimos 60 años, de lo que ha venido, cómo ha sido el proceso de reforma, de cómo nos hemos ido protegiendo a lo largo de todos estos años, desde que hace 60 años nuestros padres y abuelos salieron de los pueblos y se fueron a las grandes ciudades, cuando se produjo la gran emigración, de la cual alguno de vosotros probablemente sea hijo de aquella gran emigración o inclusive la vivió en persona, hasta lo que hoy hemos llamado la gran desvinculación, donde hemos mejorado mucho a nivel de sociedad, pero de alguna manera cada día nos importa mucho menos el que tenemos al lado. Esta evolución del proceso de reforma social, del proceso de cómo evoluciona nuestra sociedad, una organización como Cáritas o una acción social por parte de la Iglesia ha evolucionado también a la par de todos estos elementos. Porque claro, cuando en aquellas épocas, de alguna manera, lo que la sociedad nos pedía es, bueno, la gente lo que estaba pasando en aquellas épocas hace 60 años era lo que tenía era hambre, lo que huía de los lugares porque lo que había era hambre, no había posibilidades. Entonces, lo que hacíamos los voluntarios, lo que hacíamos la gente era, bueno, pues lo que tenemos que hacer aquí, ¿qué es? Pues repartir pescado, dar alimento, ayudar a la gente. Fijaros que hoy todavía todavía repartimos hoy alimentos, fijaros. Bueno, pues esto ya hace 60 años nacemos para hacer eso, para repartir alimentos porque la gente se nos moría de hambre. Pero claro, lógicamente, la vida, la reforma, y nosotros también vamos caminando junto a esa reforma. Entonces, un día pensamos, bueno, es que a lo mejor no es suficiente con repartir peces, sino que hay que enseñar a pescar. Y ahí empezó otro proceso de pensamiento y empezaron a nacer, ahí fue la época en que nacieron los servicios sociales públicos, fue cuando empezaron a nacer en esa época. Y nuestra propia reflexión también nos llevaba en ese camino, pues tenemos que enseñar a pescar. Pero la reforma, la vida, la evolución de la sociedad siguió avanzando. Y de alguna manera llegó otro momento en que lo importante de lo que nos planteábamos era, bueno, es que no solamente hay que repartir peces, no solamente hay que enseñar a pescar, sino que probablemente tengamos que pescar todos juntos en el mismo río y compartir esos peces que hay, que a lo mejor ya no son suficientes para todos. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, se ha producido estamos entrando en un nuevo momento fruto de esta gran desvinculación. Y os quiero dejar 7 retos de una forma breve. ¿Tengo 5 minutos o sí? No sé, ¿vamos bien de tiempo? Vamos bien de tiempo, me dicen por aquí. Vale. Os quiero dejar 7 pistas para el debate de lo que somos, lo que podríamos ser como voluntarios o voluntarias trabajando dentro del ámbito de lo social, dado que la gran mayoría de los que estéis aquí formáis parte de Cáritas como voluntarios, ¿no? Primera reflexión que me surge a mí de esa situación, de ese análisis social de la evolución social en Euskadi, ¿no? Una primera reflexión es que yo creo que el futuro que nos espera no puede ser si no es con otros, sino es hacer con otros, no hacer solos, sino hacer con otros. Yo creo que las fuerzas se están agostando por muchas circunstancias, la solidaridad está mutando, yo creo que tanto María como Imanol probablemente nos hablen después de ese tipo de fenómenos, lo compartirán con nosotros. De alguna manera necesitamos cada vez más caminar junto con otros y dejar los carismas individuales para otra época, para otro momento y empezar a pensar que es ineludible trabajar junto a. Ese va a ser uno de nuestros grandes retos de cara al futuro. Un segundo reto tendría que ver con cómo entender eso que llamamos la comunidad, una palabra tan querida para muchos de nosotros. ¿Cómo construir eso de la comunidad? Desde mi punto de vista tenemos que empezar a pensar la comunidad en diferentes planos. Esa comunidad de vida, esa comunidad pequeña, donde se desarrollan pequeñas experiencias vinculadas a la integración social, vamos a tener que seguir manteniéndola, pero ser conscientes de que no es muy reproducible y que además en muchos casos cada vez nos va a ser más complicado. Pero también tenemos que tomar decisiones en relación a nuestra comunidad de barrio, también tenemos que tomar decisiones en torno a nuestra comunidad de nuestra ciudad, tenemos que tomar decisiones en cómo queremos que sea nuestra comunidad global, nuestra comunidad de país, cómo queremos que funcione esa comunidad, cómo queremos que sea el pacto de la comunidad. Tenemos que hablar mucho de comunidad, porque se ha hablado hasta ahora ya mucho del individuo, mucho de salir adelante por uno mismo. Tenemos que empezar a pensar en cómo salimos adelante como comunidad. Probablemente tengamos que inclusive empezar a pensar en un derecho humano de tercera generación que sea el derecho a tener una comunidad, porque cada vez más estamos más solos, más desvinculados y si no tenemos a nadie a nuestro alrededor lo vamos a pasar realmente mal porque no vamos a disponer de un sistema público que pueda responder a todas las necesidades que se plantean en el conjunto de la sociedad.
Otro elemento, y en este contexto de una universidad cristiana, yo creo que es bueno que lo aportemos, es esto que hemos llamado del cosmopolitismo samaritano. Es decir, ¿en qué medida somos capaces de, en un momento donde el planeta, en el planeta, no digo ya en España, no digo ya en Euskadi, sino en el conjunto del planeta, están empezando a florecer un montón de particularismos, un montón de yo primero, ante lo que sucede, yo sálvese quien pueda, me salvo yo primero? ¿En qué medida somos capaces de renunciar al yo primero y desarrollar una labor donde no tengamos en cuenta quién es la persona a la que tengo que ayudar? Porque ahora mismo se están empezando a poner barreras a determinados colectivos, inconvenientes a determinados grupos sociales. ¿En qué medida somos capaces de desarrollar esa actitud del samaritano que no preguntó, que no miró, que no pensó a quién tenía que ayudar, sino simplemente se lo encontró y ayudó y prestó? ¿En qué medida somos capaces de empezar a eliminar las barreras que se vienen construyendo en los últimos 10 años y que se van a ir incrementando a medida que pasen los años? Fijaros lo que ha pasado hoy en Alemania. 10 muertos por un loco xenófobo. 11 muertos hoy. Y la madre. Fijaros, el odio. Hablaremos, yo creo que Imanol y María nos van a hablar bastante de esta cuestión. Otro elemento importante para el debate es en qué medida tenemos que plantearnos dar respuesta a todo lo que nos llega o responder de una forma significativa a lo que nos llega. ¿Qué significa esto? ¿En qué medida resolvemos de una vez por todas el debate entre calidad y cantidad? ¿En qué medida podemos, como organización, podemos como iglesia, podemos como cualquier asociación, centrarnos de una forma significativa en una tarea concreta que tenga una serie de características, que sea una acción que tenga calidad, que sea una acción que sea una denuncia propositiva, que sea una acción que tiene que ver con el cuidado al otro, que sea una acción donde el elemento relacional sea la clave, que sea una acción que de alguna manera yo pueda enseñar a los demás y pueda decir, esto es una buena práctica. ¿En qué medida puedo dotar de significatividad a las acciones que hacemos y no tanto intentar potenciar tareas que den respuesta a muchísima gente con una bajísima calidad y además en un espacio que quizá no nos corresponde como cristianos o no nos corresponde como iglesia? Otro elemento importante es esto que yo llamo situar la asistencialización. Más de un tercio de las personas que acuden a nosotros acuden a Cáritas, que acuden a la iglesia a pedir ayuda, están en el espacio de la integración. Más de un tercio. ¿Eso qué significa? Que mucha gente acude a nosotros en un momento puntual de crisis y nos pide y acude para pedirnos una ayuda puntual en relación a una necesidad, a cubrir una necesidad. No tengo para pagar el alquiler el mes que viene. Bueno, pues esa realidad tenemos que ubicarla y tenemos que resituarla en cómo la queremos llevar adelante porque va a seguir estando presente entre nosotros. De hecho, desde las administraciones públicas muchas veces incluso nos empujan hacia la asistencialización porque no quieren las administraciones públicas asumir ese tipo de elementos. En la medida que las AES, en el caso de Euskadi, funcionen razonablemente bien, intentaremos que no nos empujen mucho hacia ese espacio, pero tenemos que pensar qué queremos hacer relacionado con ese elemento. Y luego estaría un penúltimo elemento que yo lo llamo la estandarización de la fraternidad. ¿En qué medida podemos construir en las pequeñas comunidades una forma de acoger, una forma de relacionarnos que trascienda lo que ha sido la tradicional manera de acoger a la gente, que en muchas ocasiones está vinculada a la necesidad que tienen las personas y a la respuesta que nosotros podíamos ofrecer. Pero no está pensada para la generación del vínculo, que es lo que desde nuestro punto de vista creemos que es el elemento clave de cara al futuro, la reconstrucción del vínculo. Y por último, y quizás este es un tema, yo creo que tanto Manuel como María nos van a poder hablar mucho más de él, es en qué medida somos capaces de introducir la repolitización dentro de nuestro trabajo cotidiano. ¿Qué significa esto? Hay un elemento de la exclusión al que no hemos hecho mención y con esto termino, que es la exclusión vinculada a la participación social, vinculada a la política. De alguna manera, uno de los problemas que tiene la gente en exclusión social es que no tienen capacidad de poner en la agenda lo que les sucede. No tienen esa capacidad. Digo, aquí, por ejemplo, en Euskadi sois protagonistas de que muchas personas mayores jubiladas salen a la calle en la defensa de las pensiones, ¿no?
Y el movimiento se ha generado aquí, donde además son pensionistas con pensiones muy elevadas de forma comparada al resto del país. Es un grupo social que tiene capacidad de poner en agenda cuáles son sus necesidades, ahora o en el futuro. La gente en exclusión social grave no tiene esa posibilidad, está excluida de ese marco de poder. Empoderar a la gente significa una resignificación de la clave política dentro de nuestro trabajo cotidiano. Este tema lo hemos olvidado, lo hemos abandonado, esta cuestión, y probablemente no conseguiremos avanzar en que la gente salga adelante si no reempoderamos, no trabajamos el elemento del poder dentro de la gente que está en la situación de exclusión social más grave. 7 pistas para el debate que me gustaría dejaros para discutir y que no dejan de ser reflexiones que a medida que vas viendo cómo va la evolución social me sugieren cuestiones que tienen que ver con la intervención social de Cáritas, de los voluntarios, de la Iglesia o de organizaciones vinculadas a la misma. Muchas gracias. Mila esker. Bueno, pues a continuación vamos a dar comienzo a la mesa redonda que nos va a acercar el contenido del capítulo 5 del Informe General FOESA, en el que se intenta dar respuesta a la pregunta sobre cuál está siendo la evolución de la reacción social contra la crisis. Para ello contamos con 2 profesionales que han participado en la investigación, han compartido reflexión sobre la denominada pedagogía de la indignación y la esperanza. Son María Silvestre y Imanol Subero, ambos son personas muy cercanas a Cáritas, referentes muy importantes que en innumerables ocasiones han compartido reflexión con nosotras y nos han acompañado a cuestionarnos la realidad, a comprenderla y también a avanzar en el compromiso social que eso supone, siempre respondiendo a las llamadas que les hacemos desde Cáritas, que no son pocas. Ondoren, mahai ingurua hasiko dugu, horren bidez FOESA txosten orokorraren 5. kapituluan zentratuko gara, hau da, krisiaren aurka gizarteak izandako erreakzioaren bilakaeran. María Silvestre eta Imanol Subero Caritasen gertuko personak dira, erreferente oso garrantzitsuak izan dira, askotan partekatu dituzte, hausnarketak gurekin eta errealitatea zalantzak jartzen, ulertzen eta gure konpromiso soziala bultzatzen ikasien dugu. Eskerrik asko, María, Imanol, y podéis ir tomando asiento. María Silvestre es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, es profesora titular de la Universidad de Deusto, también investigadora principal del equipo Deusto Valores Sociales, que representa a España en la encuesta europea de valores. Ha sido decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Deusto, ha sido directora también del Máster en Intervención en Violencia contra las Mujeres y fue directora de Emakunde, del Instituto Vasco de la Mujer. Ha liderado proyectos de investigación internacionales y estatales y convocatorias competitivas y concertadas y ha asumido diferentes cargos de gestión como la presidencia de la Asociación Vasca de Sociología y la vicepresidencia de la Federación Española de Sociología. Sus principales áreas de especialización son los valores políticos sociales y también la perspectiva de género en las ciencias sociales. Imanol Subero es doctor en Sociología por la Universidad de Deusto, profesor titular de la Universidad del País Vasco, es responsable del grupo de investigación Civersity, Ciudad y Diversidad, y ha colaborado en la elaboración de los 2 últimos informes FOESA, ha coordinado el capítulo 6 del 7º informe FOESA y ha coordinado el capítulo 5 junto con María Silvestre en este, que es el 8º informe FOESA. Actualmente imparte docencia en los másters de Globalización y Desarrollo de la UPV, el universitario en Modelos y Áreas de Investigación en Ciencias Sociales y también ha sido presidente de la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política. Os recordamos las tarjetas, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, podéis apuntarlo, podéis rellenarlo y después entregárselo a Guillermo, Cristina, que estarán recogiéndolas para después ir pudiendo responderlas. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes, eta eskerrik asko etortzeagatik. Tengo que hacer una confesión, lo saben mis compañeras de departamento, yo me siento como telonera de Imanol Subero. O sea, me decía, ¿quién habla primero? Digo, por supuesto, yo. Después de Imanol no me atrevo yo a hablar. Y otro previo, y es... ¿qué nos dice el 8º informe FOESA? ¿No? Presentación de algunas de las reflexiones que plantea el informe. Y me decía Ana Sofía Tellechea, ¿no?, que está en la organización, dice, pues va a venir muy bien, ¿no?, de tener un
un panorama general de lo que nos dice el informe, pero no os hagáis ilusiones, eso no os libra de leeros el informe, que tiene miles de páginas, ni de entrar en la magnífica página web que tiene el 8º informe FOESA, que está documentada con no solo el informe, con resúmenes, con vídeos, con infografías. Es decir, es una documentación, seguramente ya os habréis acercado a cotillar, pero mi intervención desde luego no os libra de hacer esa lectura, ni mucho menos. En principio la idea es que os abra el interés por acercaros al informe. Lo he estructurado un poco con esos 6 grandes capítulos que tiene el 8º informe. El primero, sobre todo, nos establece o nos habla hace como un diagnóstico, ¿no?, de cuál es la situación en la que nos encontramos cuando estamos aplicando la encuesta FOESA, el informe FOESA, es decir, cuál es el diagnóstico, es decir, cómo estamos, si es que estamos transitando hacia otro modelo social, de qué manera lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, se plantea sobre todo a partir de una gran brecha que vendría de la mano del proceso de globalización, que en realidad nos habría traído polarización, incertidumbre, inestabilidad y grandes desigualdades. El concepto de la desigualdad y de la incertidumbre son 2 elementos o 2 principios que aparecen de forma bastante continuada a lo largo del informe y a lo largo de los diferentes papers y documentos que alimentan al informe. Eso va unido a un descrédito de las instituciones públicas, de la democracia, de la política. Luego profundizará sobre todo más Imanol, porque es uno de los aspectos que hemos trabajado, que ha trabajado sobre todo él en el capítulo 5. Esa gestión insolidaria de la crisis, con una mayor exclusión y una mayor xenofobia o rechazo al otro, ¿no?, el definirnos el nosotros frente al otro y cómo gestionamos este otros, que es desde la no empatía, nos decía Guillermo, desde la no visibilidad de esa desigualdad. Ese individualismo posesivo que ya aparecía en informes previos y en las encuestas de valores que hacemos desde la propia Universidad de Deusto aplicadas a España y a Euskadi, es decir, cómo un individualismo que este informe yo creo que aporta bastantes luces sobre cómo se construye la contradicción individualismo frente a apoyo del estado de bienestar, que comentaremos un poquito más adelante, y que va vinculado, ¿no?, a esa desconfianza y esa hipoteca, ¿no?, esa desvinculación con lo social y con lo político. Entonces se plantean grandes encrucijadas. Esa desvinculación, cómo ir a una revinculación, que es lo que ha dado nombre, ¿no?, y título al informe, y con lo que se cierra el 6º capítulo, que es el que nos quiere llevar, ¿no?, a alguna salida, alguna respuesta, alguna alternativa. Particularismo frente a cosmopolitismo, sujetos frágiles frente a ciudadanía o frente a personas que ejercen una ciudadanía activa, y el hiperdesarrollismo frente a la sostenibilidad. Es decir, cómo abordar, ¿no?, esas encrucijadas. Pareciera que nos estamos situando, ¿no?, en el lado de la desvinculación, el particularismo, sujetos frágiles, hiperdesarrollismo, cuando el nuevo modelo social nos debería llevar precisamente hacia el otro, hacia la revinculación, el cosmopolitismo, un ejercicio de ciudadanía responsable y la sostenibilidad. En el segundo capítulo se analizan los riesgos. ¿Cuáles son los grandes riesgos sociales a los que nos enfrentamos? Esos riesgos sociales se vinculan mucho a los desequilibrios o a las inseguridades que se generan en el ámbito demográfico. Y lo comentaba Guillermo también aplicado a Euskadi, pero yo creo que se puede aplicar al conjunto de España y a Europa. ¿Qué trae el envejecimiento de la población en Europa? ¿Qué trae el envejecimiento de la población en Euskadi? Unido a un descenso de la natalidad y a una crisis en la gestión de los cuidados. Es decir, cómo estamos abordando como sociedad la gestión de los cuidados y la gestión de ese envejecimiento. Pues lo estamos haciendo realmente mal, ¿no? Es decir, lo estamos haciendo vinculados, ¿no?, a la familia y a las mujeres, como ahora os enseñaré algunos datos. He subrayado una frase que está en el informe porque me parece muy ilustrativa de esa contradicción que os decía antes entre el individualismo y el apoyo a un modelo de bienestar redistributivo universal, ¿no? Es decir, defensa del modelo de bienestar porque nos percibimos en riesgo. Realmente el informe señala, y las encuestas de valores también lo vienen a significar, que España y Euskadi es una excepción con respecto a la percepción y aceptación del modelo de estado de bienestar. Se suele decir que en épocas de crisis económicas se debilita, ¿no?, o se ve afectado el apoyo a los modelos de bienestar más redistributivos. Sin embargo, en nuestro entorno, a pesar
incluso en momentos de fuerte crisis económica, no desciende significativamente el apoyo al modelo de bienestar. Aunque yo creo que en esa frase hay una de las razones explicativas, ¿no?, que también nos hace vivir esa relación con contradicción, y es: apoyamos un estado de bienestar porque nos sentimos en riesgo. Es decir, el modelo cultural, los valores que hay detrás de la apuesta por un modelo de estado de bienestar no están tanto, ¿no?, en la creencia de la necesidad de un modelo redistributivo según el cual hay una presión fiscal que yo no espero que me sea devuelta en proporción a cómo he aportado, sino que resuelva los problemas de aquellas personas que están en una situación de mayor desigualdad. Ese sería el modelo cultural y valorativo que tendría que haber detrás de un estado de bienestar. Y lo que nos encontramos en Euskadi, en España, pero en la mayoría de los países del sur de Europa, es un apoyo a un estado de bienestar que se genera desde ese miedo, desde esa incertidumbre, desde ese riesgo. Lo que nos decía Guillermo, desde pensar que nuestra situación de integración no es estable y en cualquier momento vamos a poder o vamos a necesitar acogernos a ese estado. Entonces, queremos un estado protector, muy paternalista, pero luego tenemos grandes contradicciones a la hora de justificar el fraude fiscal o a la hora de posicionarnos ante la subida de impuestos que harían posible que ese estado de bienestar fuera efectivo. Y entonces vamos a esa sociedad de cuidados. Antes también se ha detenido Guillermo en ella, es decir, cómo reorganizamos el estado de bienestar, cómo activamos la comunidad de la mano del Estado, del mercado, de la familia. Y aquí la cuestión es: ¿quiénes cuidan, cómo cuidan y dónde cuidan? Ante el envejecimiento de la población, lo que estamos haciendo es llevar el cuidado de las personas mayores y dependientes a la familia. Y llevarlo a la familia quiere decir que la mayoría de quienes están cuidando son las mujeres. Y son mujeres que tienen una edad media avanzada y que les afecta en su en su acceso, ¿no?, a recursos y a oportunidades. No estamos consiguiendo ni desfamiliarizar ni desmercantilizar el cuidado de las personas mayores, cuando es el principal reto que como sociedad tenemos. Es decir, ¿quiénes van a cuidar? ¿Qué valor le vamos a dar a ese cuidado? ¿Quién va a ser cuidado? ¿Y cómo se va a cuidar? ¿Qué estamos haciendo? Estamos, en muchos casos, en Euskadi salía en torno a un 8% de las familias, introducen una tercera persona que no viene a cuestionar el modelo tradicional de familia, no viene a cuestionar el reparto de las tareas dentro de esa familia. Es una mujer, normalmente extranjera, cuyo trabajo pues bueno, está mal remunerado, muchas veces sin regulación contractual y muchas veces en régimen incluso de explotación. Eso además genera lo que se conoce como la cadena global de cuidados, es decir, esa mujer que hemos contratado, que ha entrado en casa para cuidar a nuestra abuela, a nuestro abuelo, a nuestro padre, a nuestra madre, ha dejado en su país de origen a sus hijos e hijas al cuidado de una tercera mujer, que suele ser su hermana, su abuela o una cuñada. Es decir,